No, gracias a ustedes, Héctor, gracias a quienes están conectados en el día de hoy. Vamos a compartir pantalla y seguir con nuestras reflexiones sobre biografía. ¿Se acuerdan que la vez pasada voy a ir recapitulando un poquito lo que vimos la vez pasada para ponerme ahora en el tema, ¿no? Respecto al género biográfico, yo les había propuesto, o sea, antes de abordar a Plutarco y a Suetonio, que tengamos estas reflexiones, porque en un punto, en un curso introductorio sobre el género, eh, era una buena oportunidad, porque además nos puede conectar no solo con estos autores que nosotros vamos a estudiar, sino también con nuestra propia experiencia como lectores o consumidores de biografías de manera general. Y respecto de eso habíamos visto ya no la distinción, pero bueno, la tensión que hay entre biografía y ficción, tanto a partir de la propuesta de François Dose como a partir de un autor ya dedicado a la antigüedad como de Temerman. Eh, Habíamos visto también la tensión que hay entre biografía e interioridad. En realidad, más que tensión, acá podríamos hablar de una limitación que tiene la biografía histórica, que es la de no poder revivir la interioridad del personaje. Vamos a ver que esto es algo que particularmente es particularmente problemático en el caso de las biografías antiguas. Y habíamos llegado hasta, si no recuerdo mal, hasta esta propuesta de Bourdieu en relación a el nombre propio que homologa, es ese, ahí les leo un poquitito, es ese punto fijo en un mundo cambiante que nos permite identificar a ese individuo con estos rasgos particulares que son los que le va a asignar una biografía. No me detengo ahora más en eso y paso sí a una nueva reflexión, que esto ya es para meternos en la clase de hoy, que es un tema que es bastante trabajado y bastante problematizado en la antigüedad, que es eh, la relación entre la biografía y la forma de ser. Ustedes ahora van a verlo inmediatamente cuando arranquemos con la presentación de Plutarco en unos minutos, pero voy adelantándoles algo que también les puede servir para cualquier texto biográfico de la antigüedad. Y les traigo estas apreciación muy bien en su obra, pero que a muchos de los estudiosos de la biografía les ha llamado la atención y por ese motivo la traigo. Dice Saima acá, yo estoy usando, creo que les había adelantado la vez pasada, directamente traduzco los textos no pongo comillas, pero son todas las citas de los autores que están ahí en la referencia. Entonces, dice Saim, la manera de pensar de los antiguos tendía a concebir la naturaleza interna del hombre como algo definible e inmutable. Por lo tanto, un cambio en el comportamiento observado no era un cambio en su esencia, sino solo una manifestación de lo que había estado presente todo el tiempo. Bueno, esta apreciación de Syme, que además es un fabuloso historiador y tiene reflexiones muy interesantes sobre la literatura antigua, eh, bueno, es una autoridad, entonces siempre que aparecen este tipo de apreciaciones, como les digo, bueno, son retomadas o nos dejan pensando. Y varios autores han dialogado con esta idea de Syme, porque justamente lo que plantea es la idea de que hay una única forma de ser para los antiguos, por lo menos, por supuesto, como las plaman en los textos, ¿no? No estoy diciendo acá, no estoy tratando de determinar ninguna verdad detrás de nada, ¿no? Estoy hablando de los textos y de cómo aparece esto en los textos, ¿no? Entonces, Syme parece sugerir esto, ¿no? Esto de que, bueno, no hay para los antiguos una evolución de carácter, no hay cambio en esa forma de ser, sino que si uno ve modificaciones, en realidad son propiedades de ese individuo que ya estaban presentes desde la niñez, desde que habían nacido. Y esto para Plutarco va a ser interesante eh, porque
vamos a ver ahora dentro de un rato que en algunas biografías esto se va, o sea, va a aparecer un cambio, va a aparecer lo que se va a denominar en griego la metabolé, que es el cambio, y bueno, cuando uno como lectora ve eso, bueno, tiene que poder dimensionarlo. Entonces, como para seguir dialogando con esta idea, les traigo otra reflexión. Esta es de Georg Misch, que creo que lo había mencionado la semana pasada, hacia el final del curso, creo que a partir de una pregunta de Isaac, porque este autor es una autoridad en lo que respecta a la autobiografía. O sea, esto de hecho lo tengo sacado de su libro sobre la autobiografía en la antigüedad. Eh, y fíjense lo que dice Misch. Él dice, la preocupación esencial del biógrafo antiguo era el yo inmutable del ser humano plenamente maduro, cuya personalidad, en palabras de Aristóteles, es primera en el orden de la naturaleza, aunque esta última es última en aparecer en el proceso de la vida. Esto es muy interesante porque justamente aparece la idea del yo inmutable de nuevo, ¿no? El biógrafo, es decir, el biógrafo de la antigüedad, no procedía inductivamente poniendo, partiendo de la observación de lo particular para describir lo típico, lo cual no implicaba la pérdida de los rasgos del individuo. A ver, retomo esto. Lo que acá dice Misch es que justamente hay algo de la metodología de trabajo del biógrafo antiguo que no es inductivo. Y acá sí tenemos que hacer una distinción respecto de lo que venimos comentando de los autores modernos. Es decir, no hay observación detallada de ese personaje y entonces concluir que era de determinada manera. Pareciera, dice Misch, que se procede a partir de un modelo. Los autores de alguna manera, los autores de biografía, y cuando digo biografía digo de manera general, la semana pasada hicimos el panorama de la biografía y vimos que eran variables las formas previas a la constitución del género biográfico y que también podían ser antecedentes de la biografía. Entonces cualquiera que hacía algo parecido a una biografía procedía por clase, procedía por género, procedía por especie. Entonces había un tipo, un paradigma de persona. Por ejemplo, yo estoy buscando hacer una biografía sobre un general ateniense. Entonces, bueno, yo ya le atribuyo en mi mente determinados rasgos, determinadas propiedades. Una vez que encuentro a ese individuo, yo voy a proceder como biógrafo antiguo a construir mi biografía tomando en cuenta esos atributos del género y no del individuo, ¿sí? Eh, por eso acá les pongo en rojo, ¿no? Tomaba como punto de partida las formas típicas de la vida, filosóficas, políticas, morales, lo que sea. Yo puse el ejemplo recién del general, pero después yo traje, para el recorrido que hagamos en este curso, traje otros ejemplos de biografías distintas, por ejemplo, la biografía de un héroe mítico, la biografía de un legislador, como vamos a ver hoy a Solón o a Teseo. Entonces, hay características de la clase o del género que le van a servir al biógrafo para después proceder a contar esa vida, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera esto daría cuenta del hecho de que el individuo, estoy ahí como leyendo entre líneas, se retrataba como si fuera un mero ejemplo de esa clase, como mero ejemplo de de ese grupo del que parte el biógrafo. Y esto entonces lo relaciono con lo del yo inmutable, porque evidentemente está en relación en tanto que no hay algo mencionamos antes, no hay interioridad, no hay interiorización, no hay posibilidad de explorar esa personalidad, y entonces justamente ahí es donde la clase, el género, va a ser relevante para el estudio. Y después vamos a ver, de todas formas, en un ratito, que ese proceder desde el grupo al individuo también le va a ayudar al biógrafo en el caso de que no cuente con información histórica para completar su retrato, porque esto es algo que ya fuimos mencionando, las fuentes de la antigüedad son mucho más escasas que las que podríamos tener hoy día. Entonces ahí, en el aprovechar también que tenemos ese podríamos llamar ese procedimiento de partir de la clase al individuo, eso también ayuda a la reconstrucción ficticia, para lo vamos a ver. Y después yendo de nuevo, ¿no? Volviendo, estoy yendo y viniendo con esta idea de individuo, de forma de ser. Hay otro autor que es Christopher Hill, de quien les traigo acá también una frase, retomando la idea de lo estático, lo dinámico, ¿no? Es
ya les digo, no está cerrado. Yo les traigo estas ideas para que ustedes las piensen cuando aborden los textos, pero no está cerrada la discusión de si Simon tiene razón o no, digamos. Entonces, les traigo acá otra cita de un autor más contemporáneo. Dice, si es correcto decir que en el periodo de la tardía República Romana y del temprano imperio, la delineación de los personajes en la biografía y la historiografía se realiza típicamente desde un punto de vista del carácter. ¿Cómo afecta esto a la cuestión de si el carácter se concibe como estático o como en desarrollo? Más adelante sugeriré que un punto de vista de carácter sí predispone hasta cierto punto a un historiador o biógrafo a presentar el carácter como algo relativamente fijo, pero es importante no exagerar esta predisposición ni malinterpretar su base. Acá, entonces, fíjense lo que dice Hill, o sea, y está discutiendo claramente con Syme en la idea de que otra forma de la que se puede valer el biógrafo para proceder en la construcción de su biografía es justamente pensar en un tipo de carácter, por ejemplo, un tipo de héroe con determinada característica moral, ética, un carácter determinado. Por ejemplo, si puedo pensar en un Alcibíades como alguien irrefrenable, indomable. Entonces, ¿qué pasa con ese carácter? Bueno, si yo como biógrafo parto de que estoy trabajando mi retrato porque es no el del individuo, sino el de alguien a quien yo elegí como representante de un modelo de ser humano que es el del desenfreno, el del capricho, etcétera. Y bueno, ahí qué pasa con el carácter. Va a tender a ser estático, porque el biógrafo ya tiene esa decisión tomada de antemano en un punto. Entonces, esto es muy difícil de comprobar de todas formas. Es muy poco probable que nosotros podamos eh, llegar a partir de la lectura de los textos a pensar que efectivamente un Plutarco o un Suetonio concebían así a sus personajes, porque en un punto tiene que ver con decisiones personales, pero como hipótesis de trabajo para nosotros resulta relevante por esto que acabo de mencionar, ¿no? Porque nos permite pensar en esta idea de, bueno, si el autor trabaja por, como decíamos antes también con lo que mencionaba Mish, ¿no? Si trabaja a partir de un género, que puede ser tanto el género, como decíamos antes, el género héroe, el género general, el género legislador, pero también puede ser el género asociado con una personalidad. Entonces, si ya se basa en esa personalidad, todo va a tender a confirmar esa primera hipótesis de que esa personalidad es de determinada manera. Entonces ahí es muy difícil que haya desarrollo, es muy difícil encontrar ahí evolución o cambio. La va a haber igual, eso es lo que dice Gil. De todas formas, esto lo vamos a encontrar, entonces no es tan lineal, ¿no? Eh, y leo la última frase de Gil. En la filosofía moral antigua vemos que un punto de vista de carácter puede combinarse con un fuerte interés en la formación del carácter, es decir, en los factores que promueven el desarrollo de la excelencia o la defectuosidad de esos o de las costumbres. Entonces, ¿qué está diciendo acá este autor? Que es algo que también va a ser importante para Plutarco. Si bien, entonces, el carácter en principio uno lo tiende a ver inmutable por todas estas cosas que venimos diciendo, también a estos autores, como Plutarco, como otros biógrafos de la antigüedad, les interesa mucho que las biografías sirvan como una especie de modelo de emulación para sus lectores. Y entonces ahí, si yo no le ofrezco a estos lectores una algo así como una muestra de que la educación, de que la formación también hace a un individuo que es modélico y cuya conducta debe ser eh, imitada, entonces esa biografía tampoco va a funcionar como aquello que está de base, o sea, tampoco va a funcionar para que sus lectores la emulen. Entonces ahí es donde va a decir este autor, efectivamente, entonces acá sí va a haber una tensión entre el carácter estático y la necesidad que tiene el biógrafo de plantear algo así como algún aspecto formativo. Entonces, no todo está dado por la naturaleza, no todo está dado de antemano por una personalidad desde que nace hasta que muere esa persona. Hay factores externos que van a determinar. Y yo acá estoy haciendo hincapié en la educación
por la positiva, pero Plutarco también va a decir, y algo de esto se va a poder ver en Suetonio también, con algunas biografías imperiales, en Tiberio se ve muy claro esto, pero entonces, ¿qué es lo que van a decir? Bueno, que también las malas influencias, los malos compañeros nos pueden llevar también a naturalezas buenas caer en el vicio. Entonces, ahí está la clave para mí para entender por qué no es estático el carácter en nuestras biografías. Porque tal vez lo que subyace como a propuesta metodológica en nuestros autores de biografía es estático. Pero hay algo de la propia construcción de la biografía antigua que es modélica y ejemplificante, que si nos deja que ya nacimos como somos, listo, nos quedamos ahí. La biografía no me va a servir para emularla o para tomar ejemplos negativos y no llevarlos a cabo. Entonces, ahí está, me parece lo interesante, y todo es construcción literaria, ¿sí? En esto sobre todo. Entonces, acá resumo un poco lo que en todo caso estaba tratando de articular recién con todas estas citas. Nosotros tenemos entonces, estoy acá usando los términos en griego. Esto es el término para biografía, que el término técnico donde aparece en los textos es bios, ¿no? Entonces, una biografía nos va a mostrar el carácter. Eso es como una de los propósitos fundamentales, el mostrar el esos en griego, el carácter. Y entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo se construye este carácter para la biografía antigua? Bueno, acá hay dos determinaciones, que son, por un lado, la physis, que es la naturaleza, y por otro lado, la paideia, que es la educación. Entonces, acá justamente les estoy resumiendo dónde está esta idea de que entonces por ese mismo motivo es que el carácter, por muy eh, estático que pueda parecer en un principio, en realidad no lo es por esto mismo, porque hay determinaciones que son tanto como uno nace, a cómo también la educación nos forma. Por supuesto que acá subyace sobre todo las teorías filosóficas de las que, bueno, en este curso por cuestiones de tiempo no vamos a llegar a presentar. Y entonces, ¿qué pasa justamente con esto último que yo les decía, ¿no? El cambio. En griego es metabolé. No en todas las biografías, pero en muchas biografías, y ya les digo, esto pasa con Plutarco y en Suetonio también pasa, así que después lo vamos a ir rastreando cuando aparezca. Hay a veces la mención de que el personaje vira en su forma de ser, vira en su carácter. Y bueno, justamente ahí es donde yo lo que les sugiero es justamente ahí prestar atención para ver cómo operan estos elementos. No es igual en todas las biografías, pero nos amparamos en estas ideas marco para después ir estudiándolo. Bien, paso ahora a otro de los elementos de los que me parece pertinente reflexionar respecto al género biográfico antiguo, que es el hecho de relacionar la biografía con los ideales aristocráticos, que en Plutarco se ve mucho más, pero en Suetonio también está, porque justamente la biografía, en la medida en la que o sea, hay varios motivos por los cuales podemos unir a la biografía con los ideales aristocráticos. Va a ser el contexto, eso lo vamos a ver ahora en un ratito cuando arranquemos con Plutarco, pero ahora la reflexión que yo les comparto está en relación con el hecho de que la biografía se focaliza en un solo individuo. Y en esa idea de focalizar en un solo individuo, lo que se pierde es el colectivo, lo que se pierde es eh, el pueblo, lo que se pierde es los grupos. Y entonces ahí, desde una mirada de lo que podríamos llamar la historia desde abajo, podemos ver a la biografía con una mirada crítica. Y yo les traje para reflexionar sobre esto dos autores que son Jones y Eckert, que son en realidad especialistas en historia y cultura de África. Y ellos han planteado, a partir de sus reflexiones en torno a justamente lo que se suele llamar, ¿no?, la historia desde abajo, estas ideas de buscar las voces subalternas, buscar la agencia de los individuos que no tienen voz, justamente, o que son silenciados. Entonces, ¿qué pasa con la biografía respecto de esto? Entonces, les leo primero la cita, después la vamos desmenuzando. Ellos dicen,
Las personas reciben atención biográfica por dos razones, o bien porque se las considera importantes o excepcionales, o bien porque se las estima representativas de una categoría de personas, como en el contexto africano, campesinos, esclavos, obreros, aparceros. Esta última categoría ha sido tratada biográficamente, mayormente en forma de una subcategoría de la biografía, la historia de vida, como representantes típicos de las llamadas personas comunes. Los conceptos de excepcionalidad y representatividad que distinguen los dos tipos de biografía se alinean por un lado con la agencia, es decir, con hombres de acción, hombres importantes, figuras públicas, y por el otro, con la estructura y las condiciones materiales, como el campesinado y la clase trabajadora, que sitúan y subsumen a las personas denominadas comunes. Entonces, justamente, cuando uno piensa en el aporte del género biográfico para esta forma de abordar la historia, que tal vez podríamos pensarla, ¿no?, como la historia de estas clases subalternas, de estas voces subalternas. Bueno, a ver, ¿hay algo del género biográfico que podría ayudarnos a reconstruir algo de la vida cotidiana, por ejemplo? O en la medida en la que muchas biografías justamente dan cuenta de eh, secciones de la vida íntima de las personas, nos puede contribuir a lo que denominamos la microcrítica, o como decía yo antes, lo que se llama la historia desde abajo, porque muchas veces en estas interrelaciones entre no sé, un emperador y sus maestros, sus esclavos, bueno, ahí hay mucho de personajes que por ahí en otro tipo de textos, de tipo histórico, no va a aparecer y en la biografía aparecen. Después esto para, sobre todo pensando en Bourdieu, que también traje a colación antes, en la medida en la que la biografía nos aporta detalles de la vida cotidiana, de la forma en la que estos personajes actúan, nos pueden aportar algo de lo que denominamos el hábitus, para reconstruir ese hábitus, y algo de la historia oral también. Pero ¿qué pasa? ¿No? Habíamos dicho, ¿no?, que en términos de estos autores tendríamos la posibilidad de pensar en dos tipos de biografías, una más asociada a la excepcionalidad de los personajes, y ahí es donde prima la agencia, porque estos son personajes, por ejemplo, un general, ¿no?, un militar, un político de relevancia, y ahí lo que prima es cómo esos personajes llevan a cabo acciones, y son personajes, ahí sí está bien clara la individualidad. Y en el otro tipo de biografía planteada por estos autores, en donde prima la representatividad, justamente ahí están las condiciones materiales, porque si yo doy cuenta, esto por supuesto no lo tenemos en la biografía antigua, pero sí en las biografías que ellos trabajan, ¿no? Que decíamos, si aparece, por ejemplo, un campesino, la historia de vida de un campesino, la historia de vida de un campesino, ahí van a estar puestas todas las limitantes que tiene ese individuo por pertenecer a una clase social de las que podríamos llamar subalternas, ¿no? Entonces, si nosotros esto lo pensamos de este modo, fíjense qué interesante, para la historia antigua, para la biografía antigua, para las concepciones antiguas, la idea de representatividad es casi nula en esta dicotomía. Es la excepcionalidad, es el hombre eh, que es el que sobresale de la media, el que es digno de ser biografiado. Y entonces, insisto, como la idea también de este curso era reflexionar algo sobre el género de manera general, valga la redundancia, les quería traer también este tipo de posturas. Y por último, leo estas frases que también son todas, yo siempre les pongo abajo, ¿no? Ahora ahí tienen, siempre les marco abajo, si después les comparto las diapositivas, después fíjense que si les interesa la referencia bibliográfica está siempre en la diapositiva, yo no la estoy mencionando para no perder tiempo. Eh, ellos, señalo un par de frases más que rescato de ellos que dicen, en los últimos años se han desarrollado numerosos métodos para reconstruir historias de vida. Las fuentes biográficas no se utilizan únicamente como fuentes de información, las biografías también se analizan como construcciones sociales o como realidades sociales específicas. Este último enfoque analiza la función social de las biografías y los procesos sociales de su constitución. Bueno, esto es todo un desafío si uno lo quisiera hacer para la historia antigua. No es imposible, pero es un desafío. Y el término biografía es tan complejo como vida cotidiana. Es simplemente
imposible describir la vida. Toda reconstrucción es selectiva, está impulsada por motivos, objetivos y sistemas de valores específicos y filtrada por el estado de ánimo y la situación vital del autor y o de los destinatarios. El modo de autorrepresentación, la elección de referencias narrativas, la cualificación y cuantificación del tiempo, la relación entre los acontecimientos ocultos, codificados y abiertamente expuestos, y su interpretación individual se constituyen dentro de contextos culturales e individuales específicos. En esta última, entonces, reflexión, simplemente me quedo con el hecho de que un poco apunta a lo que nosotros estamos viendo en esta clase, ¿no? La idea de lo complejo que es tomar la biografía como punto de referencia para una especie de reconstrucción histórica. Uno no va a dejar de usarlo, sobre todo como decíamos la clase pasada, porque hay veces en las que, por ejemplo, Plutarco y Suetonio son la única fuente, pero les prometo que en general los historiadores les van a tener bastante desconfianza a este tipo de textos. Entonces, a estos autores justamente que igual no piensan en la historia antigua, pero insisto que me sirve la reflexión, eh, están pensando también en esos mismos términos, en lo complejo de eso. Y después, ya metiéndonos en un tema que ya estaba bastante anticipado, pero ahora lo vamos a formalizar acá, que es la cuestión de la biografía y la temporalidad. Ya fuimos hablando bastante en estas reflexiones sobre cómo la biografía no deja de ser una selección y en ese sentido, yo les traigo la reflexión de Thomas Hegel, a quien les presenté la semana pasada, que es este autor de El arte de la biografía en la antigüedad, y que justamente él da cuenta del hecho de que la biografía antigua está llena de lo que él denomina gaps temporales. No, no sé si sería como blancos temporales, ¿no? Alguna especie de baches temporales. No, no se me ocurrió, le dejé la palabra como él la usa en inglés. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son estos gaps temporales? Bueno, hay de dos tipos en principio. Tenemos un gap temporal que es por la falta de fuentes, lo que vengo ya anunciando, ¿no? O sea, no siempre el historiador antiguo cuenta con fuentes que le permitan reponer toda esa vida que quiere reconstruir. Y en la antigüedad es mucho más, porque no hay algo tan básico como archivo, ¿de cierto? Y después, entonces, esto sería un gap temporal por defecto. No puedo reconstruir toda esa biografía. Y el otro gap temporal es por exceso. Es decir, ¿cómo hago para cubrir en una narración limitada la extensión de una vida que puede llegar a tener muchos años? Entonces, ahí también el biógrafo tiene que hacer lo que habíamos mencionado, esa selección en donde la literatura va a ir operando, los recursos literarios van a ir operando. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente entonces lo que va a ir eh, clasificando Hegel es cuáles son esas estrategias de los biógrafos antiguos para, ante estos gaps temporales, plasmar esa biografía. ¿Cómo hacer con estos gaps temporales? Entonces, hay varias estrategias. Él hace una lista eh, que sería, una es lo que en narratología se llama elipsis. Por eso les pongo ahí, elipsis en términos narratológicos. ¿Qué es una elipsis en términos narratológicos? Después de tanto tiempo, pasados unos años, y ahí eso, insisto, eso puede ser o porque el biógrafo no encontró material, entonces, bueno, pasamos de la etapa de juventud a la etapa de adultez y en el medio no sabemos, hay un gap justamente, él no sabe qué pasó en todos esos años, entonces, después de muchos años, cuando ya fue adulto y la etapa de juventud la salteo, entonces, insisto, eso puede ser tanto por defecto o por exceso. No tiene tanto material que hay algún momento en el que tiene que decir, bueno, después de tantos años, para acortar su narración. Pero después hay otras estrategias, porque esta en todo caso es bastante decorosa. Después hay otras que ya están más asociadas con lo ficticio. Por ejemplo, ir de lo privado a lo público y de lo público a lo privado. Es decir, algo que ya fui mencionando en las reflexiones que vimos antes. Si yo sé que este es, por ejemplo, mi biografiado es un eh, ateniense del siglo V de la élite, bueno, yo sé qué tipo de vida tiene
porque lo sé de otras fuentes, un ateniense de la élite. Hacían determinadas cosas, como ir a un banquete, como vestirse de determinada manera, como ir al ágora, como etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el contar, entonces, como hablábamos antes, ¿no? Con con lo público, bueno, me sirve para dar cuenta de lo que por ahí, de manera privada, no conozco. Y después también esto va a operar de distinta manera si uno piensa también en la personalidad. Por ejemplo, tener mucha información. Yo hablaba recién de Alcibíades. Alcibíades tiene muchas anécdotas. Vamos a ver esa biografía la semana que viene. Pero entonces, eh, se sabe mucho sobre la vida pública, por ejemplo, de Alcibíades. Entonces yo, sobre esa personalidad que monto, que es pública, bueno, puedo tal vez inventar alguna anécdota privada, o no sé si inventar, pero tal vez tengo una información mínima de una cosa que pasó anecdóticamente y la voy llenando con lo que eh, se sabe de ese personaje de manera pública. Entonces hay un ida y vuelta entre lo privado y lo público para a veces ficcionalizar de cero y otras veces para completar, como decimos, lo que no sabemos. Otro recurso que, bueno, en la biografía de Cibias lo vamos a ver, pero también lo vamos a ver en la biografía, por ejemplo, de Pericles también, que es la descripción proléctica de la niñez. Y esto se relaciona con lo que vimos antes de lo del carácter. Si yo sé, voy a Alcibíades de nuevo, lo tomé ahora de ejemplo. Si yo sé que Alcibíades es de grande una persona que no puede controlar sus impulsos, y bueno, es probable que de niño también lo fuera. Si pensamos en esto que decíamos de que para los antiguos el carácter en principio es estable. Entonces, tal vez el biógrafo cuenta con algunas anécdotas que no son del todo comprobables históricamente, pero en la medida en la que son verosímiles porque sabemos que esa personalidad adulta era de determinada manera, y esas anécdotas de niñez nos hablan de que Alcibíades lo mordía a su contrincante cuando estaba peleando, o se plantaba ante una persona que pasaba como con un carro, siendo el niño, para que él estaba jugando y él no se quería mover, y entonces él se para que, siendo muy chiquito, y el hombre que venía con el carro tiene que frenar, porque si no lo pisa, y él asume esa actitud. Y bueno, por más que sean anécdotas que de las que no tenemos más información, porque parece Plutarco su única fuente, por ejemplo, de todas formas, y tiene sentido, tiene sentido, porque sabemos que Alcibiades de Grande era de ese modo. Y después, bueno, la creación de escenas típicas o emblemáticas, esa es otra forma de llenar un gap. Entonces, como un poco también lo podemos ver en relación a lo que hablábamos antes de los géneros, de las clases a las que pertenecen esos individuos. Escenas no sé, de campamentos militares, escenas, bueno, de niñez, escenas de educación y otro tipo de escenas que son perfectamente plausibles, bueno, no las tengo en mi no las tengo en mi información biográfica, las invento, verosímilmente, pero las invento. Entonces, y esto no siempre es el biógrafo propiamente que las inventa, sino como les digo, muchas veces el biógrafo lo que hace es conoce las anécdotas que circulaban oralmente, tal vez, no tiene forma de comprobar si eso es verdadero o falso, pero las termina recreando valiéndose de este tipo de estrategias. Y eso entonces es lo que le sirve para paliar esos gaps temporales, esa información que él no tiene. Y esto ya nos permite entrar a otro elemento que es muy importante, que es la relación entre biografía e historia. Les traigo acá una cita de Paul Ricoeur que dice, la escritura de la historia, para emplear el título de Michel de Certeau, no es exterior a la concepción de la historia, no constituye una operación secundaria, propia solo de la retórica de la comunicación y que podría desestimarse como si fuera de orden simplemente redaccional. Es constitutiva del modo histórico de comprensión. La historia es intrínsecamente historiográfica o, para decirlo de una forma deliberadamente provocadora, un artificio literario.
Piensen acá que, bueno, ya me presenté la semana pasada, yo confesé ser egresada de la carrera de letras, de modo que mi formación es en literatura, por más que me dedico a textos que pueden estar rozando, a textos históricos y también a textos relacionados con la historia como la biografía. Entonces, esto que dice Riquer para la historia vale, por supuesto, para la biografía. No es una operación secundaria el artificio literario. Si uno hace historia, hace artificio literario. Por supuesto que con las reglas de la historia, con las reglas de verificación de la historia, por supuesto, la metodología historiográfica que sea, de acuerdo al periodo histórico, como en la antigüedad es, por supuesto, muy distinto a cómo se hace historia hoy en día, pero es fundamental estudiar cuando uno se dedica a la historia, sobre todo a la historia antigua, a esa historia como creada a partir de un artificio literario, porque no hay forma de escapar a eso, porque está plasmado a través del lenguaje, a través del discurso. Y desde ese punto de vista, por supuesto que tengo que traer acá a Hayden White, eh, porque es de algún modo quien mejor ha expresado esta idea, ¿no? Eh, Él dice, el pensamiento del historiador, presente y actual, es la única realidad donde se pueden plasmar las representaciones de la realidad pasada, de sus causas y sus motivos. Decir que damos sentido al mundo real imponiéndole la coherencia formal que nosotros asociamos por costumbre con los procedimientos de los escritores de ficción, no invalida en forma el estatus de conocimiento que adscribimos a la historiografía. Bueno, esta frase de White es fundamental. ¿Qué está diciendo acá Hayden White? Decir que la historia está construida por medio de discursos no es de denigrar a la historia, al discurso historiográfico, porque eso, en todo caso, es un prejuicio que lo que hace es basarse en la idea de que uno no puede acceder a la historia si no es por ejemplo, la literatura no nos enseña sobre historia, el arte no nos enseña sobre historia. Entonces, no le está bajando el estatus a la historia, para nada. Él dice, ¿no? Solo invalidaría ese estatus de la historia, el hecho de que la historia nos permite acceder al pasado, si creyéramos que la literatura no nos enseña nada acerca de la realidad, que es un producto de la imaginación, que no es de este mundo, sino de algún otro, inhumano. Entonces, lo que dice White es muy, eh, en un punto muy elocuente, de lo que sirve sobre todo para la historia antigua. Porque los historiadores antiguos, ahora lo vamos a ver en otra cita que traje, pero el historiador antiguo además está formado en retórica, está formado en oratoria. Entonces, quitarles a estos historiadores toda esa formación retórica, oratoria, literaria, es complejo, no lo podemos hacer, no estaríamos abordándolos mal, metodológicamente. Pero entonces, ¿qué dice White? Como la historia tiene artificio literario, la bajamos de categoría, no. Hay un montón de cosas que nos enseñan de historia, como por ejemplo la literatura, yo agrego esto, el arte en general, son manifestaciones humanas que están en un contexto determinado y bien leídas, nos pueden enseñar muchísimo sobre la historia. Entonces acá está la clave, hay que saber leer. Yo en este curso, cuando empecemos a ver las biografías, yo voy a tratar de jugar con esto, que un poco era lo que está sugerido en el título del curso. Yo quiero que esto les sirva también de abordaje metodológico, porque a veces hay mucho prejuicio de que, bueno, esto es biografía, entonces no me sirve, no le voy a confiar. Y bueno, no, hay que saber leer la biografía para yo después poder usarla para lo que quiera. Si la quiero usar para estudiar literatura, si la quiero usar para estudiar historia, o sea, me va a servir, pero tengo que saber leerla. Y eh, bueno, les voy dejando, como les decía, los distintos libros que voy citando. Y esto es lo que les decía en relación con la antigüedad y la historia y la literatura. Esto es lo que dice Christopher Penny, que es un gran estudioso de Plutarco también. Él dice, ¿qué decir de Heródoto, Tucídides y Genofonte con su similar habilidad para manipular narrativamente? Los historiadores construyen sus narraciones de forma retórica, tanto en el sentido amplio como en el sentido más estricto del término. En el sentido amplio buscaban persuadir a sus audiencias del interés de su material y de la validez de los énfasis que proponían. También aprendieron de la oratoria, o al menos encontraron en la oratoria, una reafirmación de lecciones que ya habían aprendido de la épica. Y entre esas lecciones se encontraba la capacidad de imponer
un orden al desorden obstinado de los hechos, y de contar su historia de tal manera que sugiriera ciertas interpretaciones o preguntas. Así que, por supuesto, su narrativa era retórica. No podía ser de otro modo, de hecho, habría sido una falta de respeto hacia el pasado no narrarlo con toda la habilidad retórica que pudieran desplegar. Esto es fascinante, la verdad que a mí me gusta mucho esta frase, que insisto, yo ahora la estoy pensando para los historiadores en general, porque bueno, de esto está hablando la Piring, pero se cumple también para Plutarco. Ahora vamos a ver algo del contexto de Plutarco, ¿sí? Así que bueno, acá les dejo también la referencia al libro de Piling. Y cierro con esto porque vamos a ver que esto después lo vamos a ver en Suetonio y Plutarco, que son eh, géneros que cuando uno piensa en la biografía antigua, están en la biografía antigua. Entonces la biografía tiene algo de encomio, porque tiene, como habíamos dicho, hay mucho de cómo el biógrafo de algún modo admira a quienes está biografiando, entonces hay mucho de encomio y de elogio, y hay un género literario que habíamos dicho que estaba entre los antecedentes del género propiamente biográfico, que era el encomio, la laudatio para el caso de Roma, y entonces, bueno, eso está de fondo, en eso son formados los autores, y entonces el encomio está muy presente. Lo mismo que lo contrario, la invectiva. Y acá la invectiva, que es la crítica, va a aparecer por ahí en menor medida, porque no habíamos dicho que en general estos autores cuando crean una biografía es porque admiran de algún modo de otro o consideran a ese personaje de mucho valor, entonces no hay tanta invectiva. Vamos a ver, hay biografiados que son más eh, merecedores de invectiva por parte de nuestros autores, pero va a estar presente porque también es fuente de nuestros autores, así como el encomio es fuente, la invectiva circulaba, había discursos de invectiva que circulaban en la antigüedad y que nuestros biógrafos los tomaban. Pero también vamos a ver bastante ya relación con la novela, en donde, y sobre todo en el procedimiento literario, en el procedimiento narrativo, es posible advertir por momentos algunas estrategias en la línea de el suspenso, del ordenamiento cronológico, donde a veces se focalizan algunas cosas y a veces en otras. Bueno, esos son procedimientos de la novela, entonces se podría decir que hay algo también de novelesco en nuestras biografías. Por supuesto, la historia, de lo que venimos hablando permanentemente, y de la tragedia, sobre todo, esto va a aparecer tanto en Plutarco como en Suetonio, tragedia o el drama en general, porque vamos a ver que en la medida en la que son autores imperiales ambos, cada uno en su coordenada, eh, retoma el Imperio Romano, va a retomar a los autores del pasado. Y la tragedia va a estar tanto en algunas escenas que aparecen en las biografías, en donde los personajes actúan como personajes trágicos, pero también hay mucha cita literaria de tragedia, o sea, pasajes que son de tragedia. Entonces, eso también nos permite dar cuenta que nuestros autores, de tragedia o de comedia, vamos a ver, ahora mencioné tragedia porque tal vez es como el género más canónico, pero de comedia también vamos a ver algunos pasajes. Entonces, insisto, esto es como para que cuando empecemos a leer lo tengamos bien ahí pensado. Bueno, voy a dejar de compartir esta diapositiva porque arranco entonces con Plutarco. Yo también por las dudas aclaro que les voy a también compartir ahora, mientras hice esta pausita, les voy a poner en el chat ahí está, el link de mi sitio web en donde estoy compartiendo el material de este curso. Así que ahí van a estar subidas las diapositivas que les mencioné, o sea, estas que estoy compartiendo ahora, y tienen también la bibliografía, tienen las obras literarias de los autores. Yo subí varios drives en donde encuentran esta información, así que cualquier cosa pueden chequear ahí todo lo que yo voy señalando. Y si algo no encuentran ni les interesa en particular, por supuesto, me escriben y se los facilito. Bueno, entonces, ahora sí bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de pasar a Plutarco.
Creo No, que a no. mí no, me pareció bastante completo todo, la verdad. Bueno, ¿cuál, ahí hay alguien haciendo una manito así que está ok? Sí, que está ok. Ok, ok. Perdón, perdón, porque se me... Bueno, Sí, creo que no hay duda. bárbaro, bárbaro. Esperen que estoy buscando, porque tengo abiertos... A ver, ahí voy. Esperen un segundito, porque tengo abiertos los tres PPTs y me había quedado abierto el que recién dejé de compartir y me puede hacer lío, así que lo voy a cerrar. Esto ustedes no lo están viendo, soy yo la que estoy... Bueno, ya va, ténganme paciencia. Ahí va. Ahí voy. Ahí estoy. Bueno. Eh, Acá estamos, Plutarco. Vamos a arrancar entonces con Plutarco. Lo que vamos a hacer hoy es una introducción al autor y su época y vamos a ver, me van a entender cuál es mi propuesta. Vamos a trabajar sobre todo, más específicamente, con las biografías de Teseo. Van a ver que por ahí me detengo mucho en ella, pero como es la primera, y bueno, Teseo además es un personaje mítico que todos conocemos justamente por distintas historias, me va a servir para reflexionar sobre varias cuestiones metodológicas y después la semana que viene vemos el resto de las biografías que estaban pautadas para analizar, ¿sí? Pero van a ver que la de Teseo y vemos si llegamos hoy a la de Solón, en ellas me voy a tener un poquitito más justamente por el carácter mítico. Bien, respecto de Plutarco, yo acá les puse una fichita para ir conociendo al autor. Nace en el 46 y muere, no estamos muy seguros si entre el 119 o el 125, hay algunas dudas ahí. Es autor de dos grandes obras, que son Vidas Paralelas y otra es Moralia. Lo menciono ahora rápido porque después lo retomo. Plutarco vive en época del Imperio Romano y específicamente yo me voy a referir a su contexto cultural e intelectual como la segunda sofística, de lo que ahora voy a hablar, ¿sí? Pero aunque sea ya vamos metiéndonos en la terminología. Plutarco, como ya mencioné previamente, y lo mismo que Suetonio, son autores obviamente que han tenido una vasta formación. Para el caso de Plutarco, sobre todo a partir de sus escritos, sabemos que tiene formación en matemática, en filosofía, en retórica, en ciencias naturales, en la Academia de Atenas. Eh, Plutarco es platónico, ¿sí? Es un platónico que tiene una filosofía que sigue bastante a Platón, pero también es lo que podríamos llamar propio de este periodo, un filósofo ecléctico, pero esto me interesa porque muchos de sus rasgos o de reflexiones sobre la filosofía van a aparecer en sus biografías. Su formación se completa también con los viajes que realizó. Sabemos también por su obra que estuvo en Egipto, en Asia y en Italia. Y en Italia es donde trabó amistad con personajes influyentes de la política romana. Vamos a saber esto sobre todo porque en los prólogos de sus biografías, así como en los prólogos de los distintos tratados que componen Moralia, estos romanos aparecen ahí con nombre propio porque él les dedica su obra. Entonces esto nos va a ser interesante porque tenemos a un griego que está en permanente contacto y relación con romanos influyentes. Y esto va a ser importante porque es posible pensar que la forma en la que Plutarco escribe sus biografías está en función de agradar, si se quiere, a esos romanos, no solo a los romanos de los que él es amigo, sino a los romanos también más poderosos todavía. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso.
Y Plutarco, no podemos decir que haya sido un hombre no involucrado en la política de su tiempo. Él fue magistrado, fue sacerdote de Apolo en Delfos. Tenemos referencias en su propia obra de esta función que llevó adelante. Y también por biografías posteriores sabemos que representó a su pueblo natal en varias misiones al extranjero, que es una actividad típica de los sofistas de la segunda sofística. Ahora vamos a hablar, cuando hablamos de sofistas, no es porque sean sofistas propiamente como los de la Atenas del siglo V, sino que es la denominación que se les da a estos intelectuales de este periodo. Y como íbamos adelantando, esta idea de que es un hombre con amistades importantes, muchos, como les digo, son ciudadanos romanos de relevancia, pero se piensa además que Plutarco tenía más cercanía de la que se desprende en su obra de los emperadores. Entonces, Trajano lo nombró procurador de Iliria, eso está en la enciclopedia Suda, eh, y se cree también que Adriano lo nombró procurador de Acaya. Acaya es la provincia que o sea, es el nombre que tiene el territorio de Grecia como provincia romana en época imperial, Acaya o Aquea. Eh, entonces, hay algunas dudas respecto de esto porque está basado en un texto que hay que interpretar, pero en principio entonces fijémonos que Plutarco es alguien muy insertado en el contexto intelectual y político de su tiempo. Y justamente, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros vamos a trabajar es una obra que es Las vidas paralelas, eh, que es una obra en la que se llama Paralelas porque ofrece las biografías de un personaje griego y uno comparado con uno romano. O sea, primero aparece el personaje griego y después la biografía del personaje romano. Y suele haber un capítulo final breve en donde se los compara. No hay capítulos finales de comparación en todos los pares biográficos, en todos los paralelos biográficos. Es una colección que en principio iba saliendo de a dos, o sea, los pares iban saliendo así como salían, esto lo sabemos por los prólogos, y esta otra obra, Esicá o Moralia, nos puede servir en algún momento para iluminar las vidas paralelas, del mismo modo que las vidas paralelas nos sirven para iluminar Moralia. Pero Moralia, como mencioné antes, son tratados. Entonces, al ser tratados, no hay historia propiamente como en las vidas paralelas. El autor puede expresar sus investigaciones personales, sus creencias personales, sus reflexiones personales, su filosofía. Entonces, de algún modo, Moralia es un texto que nos acerca un poco más a las opiniones de Plutarco, y con todas las comillas, porque a veces es muy difícil de llegar al pensamiento de Plutarco. Y yo mencionaba acá esta idea del eficaz, que es el nombre en griego, o Moralia como una obra ecléctica. Ahora les voy a mostrar qué tipo de títulos son los que aparecen en Moralia, pero hay de todo, por eso se va a hablar de una obra ecléctica. Les voy a mostrar acá, este es mi cuadro de tiempo para presentar a Plutarco. Fíjense, Plutarco vive en los reinados de todos estos emperadores. Fíjense ahí, por lo menos su vida adulta, ¿no? De Nerón hasta Adriano. Si se fijan, a ver, ahora vuelvo a poner el efecto. Arriba, ahí estoy pasando, la barra gris, que es donde creemos que más o menos, la época en la que más o menos creemos que vive Plutarco, en el 46 nace, pero vieron que tenemos dudas de si muere en el 120 o un poco antes, entonces bueno, yo un poco después, entonces yo lo dejo hasta el 120 y pico, pero en principio lo más consciente que él pudo haber sido en su vida adulta es con el gobierno de Nerón. Hay un pasaje en Moralia donde él comenta que de joven, en la visita, la famosa visita de Nerón a Grecia, él con su maestro, el Plutarco, con su maestro Amonio, lo fue a saludar de algún modo. Vieron como esas visitas en donde, bueno, el pueblo desde abajo pareciera. No dice mucho más, no dice mucho más de Nerón, pero era muy joven todavía, ¿sí? Entonces, recién podemos dar cuenta de, si pensamos en qué época vive Plutarco y qué conciencia tiene de la política de su tiempo, a partir de Nerón, y llegaría hasta Adriano, con todas estas relaciones que habíamos mencionado. Pero pensemos que es un momento bastante convulsionado. Después de Nerón, Galba, Otón y Vitelio, Vespasiano, es este periodo de el famoso de los 5 emperadores. Después el gobierno de Tito, muy breve.
Domiciano Nerva, recién en época de Trajano, que justamente coincide con el periodo de mayor actividad literaria de Plutarco. Recién en época de Trajano, el imperio empieza a tener cierta estabilidad, se podría decir. Y de hecho, vamos a ver, o vamos a tratar de leer entre líneas, cómo muchas de las personalidades que aparecen en las biografías de Plutarco tal vez se ven influenciadas por el modelo de gobernante que Plutarco quiere transmitir a su tiempo y que tal vez en Trajano hay un cierto espejo. ¿Sí? Eh, Así que ya les digo, vamos a ver si algo de esto puede aparecer. Decíamos que Plutarco es un autor que vivió, entonces decíamos, en este periodo del Imperio Romano, pero yendo un poquitito a cómo sería la vida de un griego en esta época. Primero tenemos que tener presente que eh, bueno, yo les traigo acá, ya que lo puse primero, lo retomo, este famoso verso de Horacio, Graecia capta, ferum victorem cepit et artis intulit agresti latio. ¿Qué es esta frase de Horacio? Piense que, bueno, Horacio es bastante anterior a Plutarco, pero ya acá el poeta Horacio está dando cuenta del hecho de que la cultura griega era protagonista del mundo intelectual romano. Y entonces lo expresa en estos términos. Grecia fue conquistada por los romanos, porque una vez que el imperio termina anexionando el territorio, ya en época republicana, ya Grecia estaba bajo el dominio romano, eh, y para el imperio ya es una provincia, ¿no? Más del imperio. Entonces, eh, de lo que da cuenta acá Horacio es del hecho de que justamente Roma venció a Grecia, pero ese pueblo vencido termina venciendo a su vencedor por las artes, por la literatura. Y fíjense que la forma en la que Horacio describe a su propio pueblo es como el agreste lacio. Entonces, hay una idea interesante que algunos autores han planteado como de aculturación inversa por parte, o sea, de Grecia, o sea, bueno, que viven los romanos, ¿no? Aculturación inversa que pasa en el mundo romano. Los romanos vencieron políticamente, pero dado la importancia cultural del mundo griego, los romanos terminan subyugados por eso respecto de el mundo griego. Y esto es cuestionable en un punto porque la política es la política y lo que sí sucede al mundo griego es que está completamente subordinado a los deseos de Roma. ¿Qué se dice en general de este periodo? Que las ciudades griegas tienen autonomía, que mientras haya paz, Roma los va a dejar a cada ciudad griega eh, tomar sus propias decisiones, elegir sus gobernantes locales, mientras no haya, justamente, mientras no haya conflictos. Si hay conflictos, viene Roma, ¿no? En una actitud muy típica de los imperios, ¿no? Eh, y entonces esto va de la mano con lo que describimos como el filo-helenismo de los emperadores romanos. Adrián, ahora vamos a hablar un poco, ¿no? Pero es un claro ejemplo de esto, ¿no? Y yo mencionaba también esta idea que es de ese estado de paz que en algún momento, ¿no? Trae el imperio, que es en términos romanos es la concordia y en términos griegos es la homonoia. Es decir, la homonoia o concordia es un valor, sobre todo, que vemos a nivel propagandístico en el gobierno de Trajano, sobre todo. Es decir, vamos a ver aparecer este término como parte de la propaganda imperial en la línea de, bueno, el imperio garantiza esta concordia. Entonces, esto se los comento por lo que yo decía antes. Vamos a ver qué pasa con Plutarco dándonos biografías de generales, de personajes importantes de Atenas, por ejemplo, del siglo V, y que se van a parecer muchos de esos ideales a los ideales imperiales. Ahora lo vamos a ver en acción. Pero decíamos, ¿no? O sea, Plutarco, miembro o sea, miembro, bueno, parte de este movimiento de la segunda sofística, tiene como público lector explícito a personalidades de la política, porque en las dedicatorias aparecen estos personajes de la política. Entonces, uno de lo que supone es que si les dedica a estos personajes su obra, es porque es a ese público lector su público ideal, al que él tiene en mente cuando está
eh, componiendo su obra. Y por supuesto, no es improbable que en última instancia él estuviera pensando en alguien de mayor poder como destinatario último de sus obras. Sobre todo si pensamos en las vidas paralelas que nos ofrece muchos modelos de virtud política. ¿Sí? Y esto, como yo mencioné antes, va a ser muy bien comparado si uno lee Moralia, porque hay algunos textos de Moralia que son tratados políticos y que entonces ahí aparece más evidente la idea política que tiene Plutarco. Entonces, si uno lee Moralia y después va de nuevo a las vidas y hay una imagen de gobernante que es muy parecida a la imagen de gobernante esperable en época imperial. Voy a definir un poco la segunda sofística porque me parece relevante a la hora de leer la obra biográfica de Plutarco. Primero, ¿de dónde sale el nombre segunda sofística? Hay un autor antiguo que se llama Filóstrato, que vive entre el 2 y el 3 después de Cristo, que se los mencioné en la clase pasada porque es autor de una colección de biografías, que son las vidas de los sofistas, eh, y ahí justamente en la parte prologal de esa obra, él dice que hay un grupo de oradores, de los cuales Esquines sería el primero, y llegaría a su propio tiempo, que son continuadores de aquellos antiguos sofistas, y el término que usa es arjaia, sofistiqué, o sea, arjaios como adjetivo, que es antiguo. Entonces, ¿qué dice Filóstrato? Filóstrato dice, en la actualidad, Esquines fue el primero, Esquines, el orador Esquines, del siglo IV. Ahí es un poco raro porque él plantea el inicio de esta segunda sofística en el siglo IV. Pero bueno, siglo IV hasta periodo imperial, contemporáneo de él, hay un grupo de intelectuales que serían los continuadores de una primera sofística, que es la sofística propiamente del siglo V, la de Gorgias, Protágoras, Pródico, Antifonte, Critias y Sócrates. Sobre la base de esta denominación de Filóstrato, hay un autor alemán, que es Erwin Rode, que tomó el término segunda sofística para describir a un fenómeno más amplio, pero que aplica en parte a lo que dice Filóstrato, que es un fenómeno intelectual de periodo imperial. Entonces, definimos, primero dimos el origen. Filóstrato es el primero que lo usa de manera antigua, pero después la crítica moderna se apropia del concepto segunda sofística para definir qué. Un movimiento social y cultural que podríamos enmarcar entre el 1 y el 3 después de Cristo, entonces ahí a Plutarco lo tenemos claramente, en el que se manifiesta un especial interés por la literatura griega de época antigua, sobre todo en lo que respecta a la oratoria. Por eso la sofística y el siglo V, en esta ebullición de la oratoria, de la retórica, es el modelo. Pero después es toda la literatura antigua, porque ahí van a estar incluidos no solo los oradores, sino también Homero, sino también los trágicos, sino también los líricos. Entonces, por eso les digo, que no nos confunde el término sofística para relacionarlo solo con la oratoria. La sofística, la segunda sofística, es un fenómeno más amplio. Y acá sigo entonces con la definición. No es exclusivamente un fenómeno literario o cultural, ¿no? Los autores legitiman su posición en el imperio a través de la reivindicación del pasado griego glorioso, con lo que se ven investidos de un prestigio que les permite desplegar su rol como escritores y rhétores de y para las élites. Entonces, acá hay una clave de lectura para Plutarco fenomenal, porque ¿qué hace Plutarco sino escribir una obra donde tiene biografías de autores? Hay un griego y hay un romano, decíamos, que se comparan. Hay un griego y hay un romano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Plutarco acá? Si no es justamente esto, traernos a un griego antiguo, Alcibíades, Pericles, pero también Teseo, pero también Licurgo, y compararlo con un romano, que si bien no son romanos actuales, son romanos que son de la cultura del pueblo dominante. Entonces, fíjense qué interesante esta apuesta, ¿no? Un griego y un romano. Plutarco se va a identificar con los griegos. Ahí está esta idea de que justamente los autores griegos de esta época lo que hacen es reivindicar ese pasado glorioso, porque es lo que los legitima a ellos, porque son también griegos. Entonces, esa reivindicación de lo
griego antiguo es lo que a ellos les permite tener un lugar en el imperio, estos intelectuales, ¿no? ¿Y qué pasa del otro lado? Los romanos van a sacar provecho del desarrollo de la intelectualidad griega, un poco lo que mencionábamos antes, que ya había señalado Horacio, que insisto, esto ya pasa de época republicana, pero bueno, acá en el imperio se desarrolla de este modo, ¿no? Los romanos van a sacar provecho del desarrollo de la intelectualidad griega porque van a utilizar esa producción simbólica como un arma política de dominación. Entonces, ahí también está esta idea de que hay una apropiación de, de ese pasado griego, ¿sí? No deja de haber lo que yo pongo acá como encuentros y tensiones. ¿Por qué? Porque además se da el hecho, yo les puse un mapita para ilustrar esto, porque efectivamente yo hablo de autores griegos, pero estos autores griegos vienen de distintos territorios del imperio. O sea, son personajes que hablan griego, que se forman en lo que se llama la educación, la paideia griega, pero tal vez hay uno que venga de Bitinia y otro venga de Siria. Plutarco viene de Queronea, Beocia, no es Atenas, ojo, o sea, es Queronea Beocia, no es un centro de intelectualidad, ¿no? Entonces, eso también es interesante, porque estos autores griegos, además, se ven atravesados por las tensiones propias de sus lugares de nacimiento, de sus lugares de origen, y eso entonces va a ser como una combinación entre entonces lo griego y lo romano, pero también lo local. Y por último, para cerrar esta idea que a mí me parece, por eso les decía que lo de la segunda sofística lo tenemos que tener sí o sí en mente, es que la búsqueda de la intelectualidad es una constante en las obras de la época. Y acá de nuevo aparece Plutarco y las vidas paralelas. Los autores escriben en lengua griega y retoman el pasado de Grecia clásica, pero en sus escritos emergen inevitablemente las preocupaciones locales que los circundan, un poco como decía antes, y también esta idea de, bueno, yo soy griego, tengo este orgullo de ser griego, pero también tengo que ser consciente del lugar que ocupo, subordinado, si se quiere, al imperio. Y entonces acá les mostré, yo antes les mencionaba Acaya, ahí les puse dos mapas, o sea, primero un mapa general sobre las distintas provincias del imperio y para que más o menos dimensionemos dónde está Acaya, y después en el mapa en blanco, bueno, en gris, la provincia de Acaya, o de Aquea, eh, que está ahí en el límite o cercano a Epiro y a Macedonia. Y esto porque me interesa que lo dimensionemos también a nivel geográfico, porque acá les traigo una autora que es Susan Alco, que tiene un libro muy lindo que se llama Graecia Capta, justamente en alusión un poco más largo es el título, pero en alusión al verso de Horacio. Fíjense lo que dice la autora sobre Acaya. Dice, durante el Principado, y esto por supuesto se va a extender al imperio, ¿no? Acaya actuó como un imán para los romanos de buena cuna y posición, muchos de los cuales viajaban a Grecia y especialmente a Atenas para realizar una especie de gran tour educativo. Un resurgimiento de la cultura griega unido a una fascinación por el pasado que dio lugar a un arcaísmo consciente en la literatura y la retórica. Fueron rasgos característicos del movimiento conocido como la Segunda Sofística, que marcó la vida intelectual griega en los siglos II y comienzos del III después de Cristo. En parte, este desarrollo fue generado por las expectativas culturales de Roma. Sin embargo, también surgió de la necesidad de los griegos de redefinirse a sí mismos y a sus logros bajo el dominio romano. Bueno, esto es fascinante porque fíjense que además hay algo territorial que pase acá, ¿no? O sea, los romanos hasta usan al territorio de Grecia como este lugar al que irse de vacaciones. Ahora voy a explayarme un poquitito más en esto, pero al que irse de vacaciones, al que en donde formarse, porque es algo importante ir a Atenas a recibir educación. Y esta idea de que hay una especie de, para los griegos de esta época, de hacer de necesidad virtud en un punto. O sea, bueno, estamos en esta situación de desventaja, entonces, bueno, reivindicar nuestro lugar en el imperio a partir de que somos griegos y somos los herederos de ese pasado glorioso, es lo que nos conviene, ¿sí? Pero eso también tiene muchas ataduras, o sea, respecto, ¿no? De cómo pueden opinar sobre determinados temas los autores. Entonces, ojo también con deducir claramente que si Plutarco habla de un determinado modelo de liderazgo, es porque eso es lo que él cree. Tal vez es lo que él construye porque
en parte es lo que supone que un romano en el poder es lo que espera escuchar. Es muy complejo, no vamos a llegar a verlo en profundidad. Y hay señala justamente, yo ya lo había adelantado, que es Adriano, quien, bueno, tal vez es el máximo exponente de este que se llama filohelenismo, ¿no? Adriano visitó personalmente la provincia de Acaya en más de una ocasión, llevó este interés a un nuevo nivel en el siglo II, además de sus numerosas donaciones a las ciudades griegas en los años 131 y 132, fundó el Panhellenion, que es una organización de ciudades griegas del Mediterráneo Oriental con sede en Atenas. Es una especie de liga, ¿sí? Tal acto elevó deliberadamente el prestigio de la vieja Grecia dentro del Imperio Oriental, quizás con el propósito de fomentar sus tradiciones y valores en el clima más próspero y lujoso de provincias como Asia. Este respeto y favor imperiales continuaron bajo los antoninos y perduraron hasta bien entrado el siglo III después de Cristo. Recuerden que Plutarco tiene en el gobierno de Adriano cuando muere, ¿sí? Y de hecho tenemos esa duda de en qué momento exacto muere. Entonces, Plutarco vive este filohelenismo en el último, en la última etapa de su vida y después se termina consolidando en época posterior. Y acá les muestro algunas de las edificaciones de Adriano en Atenas, ¿sí? Y me quedo también para que presten atención a cómo es esta tensión que yo mencionaba. Les tengo un testimonio de Pausanias, un autor del siglo II después de Cristo, que también podríamos englobar en la segunda sofística, que tiene esta obra que es Descripción de Grecia, y yo les pongo acá a propósito algunas imágenes de estas tierras que son eh, Queronea, que está describiendo Pausanias, Queronea de donde proviene Plutarco. Y fíjense lo que dice Pausanias, fíjense qué interesante para tratar de reponer algo del contexto de Plutarco. Él dice, Pausanias dice, tal vez fueron las hazañas memorables de los focenses. 20 estadios desde Queronea hasta Panopeo, ciudad de los focenses, si es que alguien puede llamar ciudad a un lugar donde no hay ni oficinas de gobierno, ni gimnasio, ni teatro, ni ágora, ni agua que fluya a una fuente, sino que viven en cabañas desnudas, muy parecidas a las chozas de los montes, en un barranco. Entonces, qué curioso, ¿no? Que tenemos también esta idea, ¿no? Una cosa es Atenas y el esplendor de Atenas, y otra cosa es otras partes de la provincia de Acaya o de Aquea, que no son tan prestigiosas y que para un autor como Pausanias, por ejemplo, la descripción es bastante mala, ¿no? Y Susan Alcock, de hecho, va a dar cuenta de que, porque ha estudiado muchas más fuentes, yo les traje acá una bastante elocuente y bastante despectiva, pero Alcock va a hablar de cómo los autores antiguos hablan de estas zonas del imperio que es Grecia. Grecia en todo caso es algo así como un museo, ¿no? Como un refugio o, bueno, hay otros términos que yo uso en inglés, como una especie de lugar a donde uno puede ir y, como decíamos antes, irse de vacaciones, un romano se puede ir de vacaciones, pero es para lo único que sirve. Hay como una idea de decadencia asociada con el mundo griego. Piensen todo esto que yo se los digo en función de un griego escribiendo vidas paralelas, ¿sí? Bien, vamos ahora sí a las vidas paralelas. Les muestro acá, como les voy a compartir las diapositivas, después las verán ustedes en detalle, pero estas son los 24 pares de biografías, que como decíamos, son siempre, la primera es un griego, la segunda un romano, excepto Artajerjes, que es el único eh, que no es ni griego ni romano, sino que es persa. Y después les pongo en una última columna ese término sync, ahí abreviado, que es en griego la palabra síncresis, que en latín es comparatio, obviamente en castellano es comparación. Esta síncresis o comparatio es el paralelismo, es decir, yo ya se los había adelantado. La mayoría de las biografías, Teseo Rómulo, Licurgo Numa, por ejemplo, pero Temístocles y Camilo no tienen, pero Solón y Público la sí, y así. Entonces, la mayoría de las vidas tiene primero la vida del griego, después la del romano, y al final un breve capítulo en donde los compara. ¿Sí? Por eso el título también Vidas Paralelas, ¿no? Vamos a ver que es una obra con un marcado propósito moral y que está muy imbuido en sacar enseñanzas que tengan una utilidad práctica, ¿sí? Ahora vamos a revisar esto. Y después de Moralia,
como ya les adelanté. Después esta diapositiva se las comparto para que tengan a mano los nombres de las obras, porque yo muchas veces probablemente haga alusión a alguna, pero lo interesante de esto en todo caso es que miremos de manera general, como decíamos, el carácter ecléctico de esta obra. Fíjense cómo hay que escuchar, cómo distinguir a un adulador de un amigo, cómo sacar provecho de los enemigos, consejos para conservar la salud. Esperen que me había muteado. Estoy moviendo los cuadraditos porque no quiero dejar de ver quién estoy conectado aunque sea, y entonces me tapa mi presentación. Máximas de mujeres espartanas, sobre los oráculos de la Pitia, sobre la E de Delfos, sobre la locuacidad, sobre la vida del odio, sobre la paz del alma. Ven que hay de todo, ¿no? Charlas de sobremesa, un gobernante falso de instrucción, sobre el anciano si debe o no intervenir en política, consejos políticos. Estas me van a interesar, en algún momento seguro las menciono porque son justamente de temática política. Después hay otras más filosóficas, como por ejemplo ahí las de tratados las contradicciones de los estoicos, etcétera. Entonces, es, como les decía, una obra ecléctica. Vamos ahora a introducirnos en vías paralelas, dando cuenta primero de los pasajes programáticos. Es decir, esto es una selección que hice, que en general es bastante orientativa de qué es lo que piensa Plutarco de su propia obra, o sea, cómo concibe Plutarco su propio programa literario. Bien, yo tengo el texto bilingüe, así que no voy a, obviamente a leerlo en griego, tal vez recupero algún término, pero si no me voy a enfocar solamente en la traducción castellano. Estas son traducciones mías, así que por ahí no son del todo bellas literariamente, pero están pensadas para que sean más bien informativas. Y puse en rojo las cosas que me va a interesar rescatar y después van a ver que voy a ir poniendo de a poquito algunos términos clave. A ver, arranca diciendo, como en las obras sobre geografía, Socio-Senecio, los historiadores, comprimiendo a pequeñas partes de las tablillas las cosas que escapan a su entendimiento, aducen que, y allí cita comillas, más allá, algunos lugares sin agua y llenos de bestias salvajes, o tierra oscura, o helado de sitio, o piélago congelado. Así, a mí, que en la composición de las vidas paralelas llegó un tiempo accesible a un relato verosímil y comprobable para la historia que se tiene a hechos, acerca de lo más antiguo, me está permitido decir las cosas de más allá, prodigiosas y con aires de tragedia, las tratan los poetas y mitógrafos y todavía no tienen fiabilidad ni claridad. Bueno, a ver, cosas para apuntar acá. Primero, la mención a este personaje socio Senecio que es un romano, ¿no? Entonces acá ya aparece Roma primero. Y esto que les decía, la identificación de un destinatario romano primero que todo. Después claramente aparece el problema del mito versus logos. Logos en este caso sería el razonamiento. Esta idea que habla que dice acá que parafrasear un poco lo que dijo Plutarco. Él dice que cuando uno lee un tratado de historia, por ejemplo, cuando hay un momento en el que el historiador no sabe, o un geógrafo no sabe describir el, el lugar, porque no se puede acceder, porque es justamente, bueno, hasta ahí llego porque hay bestias o porque está congelado y no se accede, el geógrafo puede decir, listo, hasta acá llegué. ¿Y él qué propone Plutarco para sí mismo? Él dice, bueno, ojalá yo pudiera decir, a partir de acá, donde la historia no es verosímil y no es comprobable, bueno, eso léanlo ustedes desde de los mitos de los poetas, pero yo llego hasta acá. Bien, eso dice Plutarco, no es lo que va a hacer, pero lo pone, es una interesante forma de dar cuenta de esa problemática. ¿Por qué? Porque ese es el prólogo de la vida de Teseo. Los prólogos en general, yo les decía, como las biografías salían de a pares, eh, acá está, sobre todo pensando en Teseo, pero uno, porque es la biografía que va a venir a continuación, pero la crítica en general lee estos prólogos como si fueran el pensamiento de Plutarco de su obra en general. Después, obviamente, hay temas que lo aquejan en este momento porque está hablando de Teseo, pero es una linda forma también de leer estos prólogos como una actitud del autor para toda su obra. Entonces acá la idea que él tiene es un poco también la idea platónica de crítica a los poetas. Los poetas dicen mentiras, ¿no?
Platón en el libro 10 los expulsa a los poetas por mentirosos, por ofrecernos imágenes de los dioses que son reprochables. Y Plutarco no llega al extremo de querer expulsarlos, pero sí da cuenta del hecho de que los poetas mienten y que entonces él lo que va a decir es, bueno, ojalá me dejaran decir, bueno, yo esto no lo voy a contar porque esto es mítico. Ahora vamos a ver, que va a contarnos toda la vida de Teseo, que es toda mítica. Pero bueno, acá por lo menos da cuenta del problema. Y después fíjense, acá hay una conciencia de qué es lo que va a ser. Bueno, ojalá fuera posible para nosotros, esto es un plural majestático, es un yo, fuera posible para nosotros que lo mítico, depurado con la razón, se supeditara a esta y que tomara aspecto de historia. Mas cuando la historia se aparta con firmeza de lo plausible y no es compatible con lo verosímil, necesitaremos de lectores indulgentes y que reciban la antigua leyenda con mansedumbre. Acá hay de nuevo, ¿no?, la idea del mito versus el logos, en donde qué es lo que dice ahí. Bueno, ojalá que el mito pudiera ser depurado con el logos, con la razón. Él, en esta dualidad entre poesía, mito eh, y logos, se opone del lado del logos al que asocia con la historia. Fíjense qué interesante, porque acá su biografía está mucho más cercana a la historia en sus términos, ¿no? Como lo está expresando acá, ¿no? Y sí tiene lo que suele ser denominado la captatio benevolentia y la humilitas propia de los prólogos, porque él lo que dice, bueno, no voy a poder hacer esto, entonces necesito un lector indulgente que sepa que esto que voy a contar es leyenda y que lo acepten así. Y vamos ahora a otro prólogo, que es el de la vida de Alejandro, porque acá va a haber otra definición. Antes la definición era que en todo caso, en el límite entre mito e historia, él se va a quedar del lado de la historia. Pero fíjense que en la biografía de Alejandro, que es otro par biográfico, él va a decir otra cosa respecto de cómo considera su obra. Fíjense, él dice, al escribir en este libro la vida del rey Alejandro y la de César, por quien fue destruido Pompeyo, y por la cantidad de hechos que subyacen, no haremos ningún prefacio más que pedir a los lectores que no nos critiquen si no referimos en cada caso detalladamente algún hecho famoso, sino que acortamos la mayoría de ellos. Punto. Fíjense qué interesante en relación a las reflexiones que vimos antes. Plutarco acá está siendo bastante claro, bastante explícito de su método de selección. No voy a dar cuenta de todas, ¿sí? Y dice, acá es lo que más me interesa en rojo, pues no escribimos historias, sino vidas, y la revelación de la virtud o el vicio no se encuentra solo en las acciones más relumbrantes, sino que muchas veces un hecho o frase insignificante o gesto constituye un reflejo del carácter más que los combates con miles de muertos y las grandes tácticas de batalla y los asedios de ciudades. En efecto, como los pintores captan la semejanza a partir del rostro y viendo la apariencia en los que se muestra el carácter y apenas preocupándose por las restantes partes del cuerpo, así nosotros, o sea, yo, eh, a mí se me ha de conceder entonces que, no, que me introduzca más en los signos del alma y a través de ellos hacer una imagen de la vida de cada hombre, dejando a otros los grandes hechos y los combates. Esta es la definición entonces que él da de biografía, ¿no? O sea, la biografía no es historia. Primera cuestión, no es historia. ¿Qué es? Es revelación del carácter. Claramente está dando cuenta acá de lo que para él es biografía, que es la revelación del virtud del vicio, el carácter, y después apela a varias imágenes asociadas con las artes visuales, ¿sí? Habla del pintor, por ejemplo, que es una imagen que después va a volver a aparecer. No hay una homologación entre que la biografía es una especie de retrato, mientras que el pintor o el que hace una escultura se enfoca en los signos visibles, bueno, él a qué se va a dedicar como biógrafo, a los signos del alma. Entonces, acá hay varias notas que describen a la biografía. Por un lado, ha puesto la historia, porque no se va a dedicar a los hechos grandes, a las grandes guerras, a las grandes estrategias. Él se va a dedicar, como dice ahí, a las cosas insignificantes. Y ahí están las anécdotas, frases, pequeños gestos. ¿Por qué? Porque eso constituye un reflejo del carácter. Entonces, acá parece haber una gran definición de biografía.
Y después, en este prólogo, que no estamos seguros si pertenece a Paulo Emilio o Timoleón, porque los manuscritos, algunos lo traen, o sea, tienen mezcladas a las vidas. Algunas tienen primero a Timoleón y otros a Paulo Emilio, entonces no estamos seguras, por eso puse la barra. No, es irrelevante, vamos a leer el prólogo. Sucede que emprendí la escritura de las vidas paralelas para otros, más permanezco y hasta le tengo afecto ya por mí mismo, intentando con la historia, como en un espejo, ordenar mi vida y compararla con las virtudes de aquellos, o sea, con aquellos a los que él está describiendo. Pues lo que ocurre no se parece a otra cosa que al trato frecuente y a la convivencia, cuando hospedando a cada uno de ellos por turnos a través de la historia, recibiéndolos y tomándolos, examinemos cuán grande y virtuoso fue cada uno, tras tomar las más importantes y bellas de sus acciones. Qué deleite mejor que este podrías tomar y qué cosa más efectiva para la corrección de la forma de ser. Otro objetivo entonces de su obra. Acá vuelve a estar la homologación con la historia, porque son personajes históricos, entonces esa tensión está todo el tiempo, pero acá la biografía vuelve a estar más cercana a la historia. ¿Y qué dice acá? Que estos personajes históricos tienen que ser en las biografías una especie de espejo para comparar virtudes y defectos propios con las de estos personajes. Entonces acá es donde dice, ¿qué deleite mejor podrías tomar para la corrección de las costumbres, para la corrección de la forma de ser? Y acá vuelvo a lo que señalamos en relación a ese etos dinámico o estático del que hablamos con la propuesta de Syme o de otros autores, en tanto que entonces eh, es la propia obra de Plutarco la que se pone ella misma como un lugar de educación, porque nos va a presentar a estos personajes como modelos, como un espejo. Entonces, si nos presenta a un determinado personaje con determinadas virtudes, yo como lector, y a él por supuesto se pone como ejemplo también como figura autoral, pero en este caso por supuesto que está apelando a que esto es lo que les pase a los lectores, que les sirvan de ejemplo para compararse con ellos y por supuesto emularlos. En principio, como decíamos, los ejemplos, la mayoría son positivos, entonces lo que va a ofrecer es un modelo de imitación. Entonces, bueno, vuelve, decíamos, la idea de que aparece la biografía más cercana a la historia, está el propósito moral y está este propósito práctico, que eso también es interesante, pensarlo, como les decía, en relación al contexto de la segunda sofística. Este Plutarco no es un autor que revive el pasado griego solo como una especie de volver a ese pasado, refugiarme en ese pasado o traerlo como así sin más. No, esta es una herramienta práctica. Ese pasado griego le va a servir ahora a un romano, ¿sí? A un romano que es el que me está leyendo, además de él mismo. Y después está la idea, no hace falta leerlo todo, pero esto que menciona de la cotidianidad con la historia. Otra vez vuelve la idea de la historia, ¿no? Y la idea de que justamente, esto es lo que se dice mucho de la segunda sofística, estos autores griegos van a montarnos una ficción de que pueden traernos a Grecia antigua a la actualidad. Es una ficción, por supuesto, pero cuando uno lee los textos, uno parece creerlo. Y hay mucho de esto, de bueno, traer a cualquiera, ya les digo, a Homero, traerlo al presente, a Platón, traerlo al presente. ¿Y cómo lo hacen? Y bueno, Plutarco lo hace ni más ni menos con esta apuesta biográfica, ¿no? El griego y el romano comparados. Y esta idea, fíjense qué interesante, de la cotidianeidad con la historia. Para él, el hacer esto es que nos van a parecer casi como si estuvieran al lado nuestro enseñándonos. Entonces ahí está también ese propósito moral con la historia, ¿sí? Y después, en otro pasaje de la vida de Simón, vuelve a aparecer algo interesante que había aparecido en la biografía de Teseo, pero en la vida de Teseo no había dudas de que este era un problema, porque estaba la cuestión mítica, es decir, ficcional por mítica. La vida de Simón es Simón, ateniense, eh, no, digamos, no tiene los problemas míticos que tiene la biografía de Teseo. Pero ¿qué pasa? Plutarco también da cuenta de la importancia de no ofrecer relatos ficcionales. Entonces, él lo usa a Simón como ejemplo, dice que él le debe tanta honra al punto tal de que lo que tiene que pensar es que
Simón no habría juzgado correcto aceptar como pago a sus hazañas testimonios verdaderos, o sea, él habría juzgado, sí, eso, que lo que tendría que haber tenido como pago era testimonios verdaderos y no una narración sobre él mentirosa y ficcional. ¿Y esto por qué lo menciona? Vuelve a aparecer la imagen del pintor, el que pinta una imagen, y lo que dice Plutarco es interesante porque él lo que va a decir es, pensando en el propósito moral, es, bueno, alguien que hace un cuadro, no, si aparece algún defecto en esa cara a la que yo estoy retratando, no me voy a ensañar a poner en evidencia ese defecto. Va a tratar de matizarlo porque es un producto estético. Entonces, es interesante la metáfora porque Plutarco va a decir que él va a hacer lo mismo. O sea, no va a hacer hincapié en las fallas de ese personaje. No al punto de ficcionalizarlo, pero no regodearse en los errores del personaje, ¿sí? Eh, bueno, y después adelanto, entonces para allá cuando arranquemos nuestra lectura, diferentes cosas que nosotros nos vamos a encontrar que son parte del estilo y del método de Plutarco. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en las diferentes biografías? Vamos a encontrar anécdotas, vamos a encontrar dichos o máximas, y yo acá apelo a que ustedes también, espero que lo puedan poner en relación con lo que vimos la semana pasada cuando describimos al género biográfico en general, ¿sí? En donde habíamos dicho que entre los antecedentes había varias de este tipo de composiciones, por ejemplo, dichos o máximas. Entonces, estas cosas van a aparecer en Plutarco. Anécdotas, dichos o máximas que seguramente circulaban popularmente, entonces él las incorpora en sus biografías. Va a haber descripción de carácter y también de apariencia de estos personajes. Va a hablar cuando tenga información de la educación de los personajes, porque dijimos que como la puesta de Plutarco es didáctica, que contar la educación de los personajes también va a ser importante para paragonarlo. Va a haber mucha cita literaria porque Plutarco no deja de ser un erudito. O sea, acá está escribiendo biografía, que son personajes históricos, pero no va a dejar de haber citas literarias porque la segunda sofística, en esta erudición que la caracteriza, bueno, va a privilegiar ese uso. No va a estar exento tampoco su obra de reflexión filosófica. Yo ya les dije que por cuestiones de tiempo las voy a evitar, no vamos a llegar a verlas, pero van a darle densidad a la obra. Plutarco va a exhibir sus fuentes cuando pueda, él va a decir, y es, bueno, yo en mi tesis de doctorado trabajé algo de esto, de lo que hace Plutarco con sus fuentes, sobre todo cuando son disímiles. Yo ahora lo voy a mencionar cuando arranquemos a leer. Entonces ahí está la cuestión de las versiones, o sea, con la exhibición de fuentes, yo leí esto de tal, yo vi esto de tal lado, también eso es un rasgo de honestidad, si se quiere, metodológica, porque entonces él va a decir, bueno, acá tengo dos versiones, o tres en algunos casos, o cuatro, disímiles, bueno, se las expongo. Y también la reflexión literaria o metaliteraria, así como la veíamos en los prólogos, también va a aparecer adentro de las biografías. Y por supuesto, no perdamos de vista esta propuesta que decíamos clarísimamente, esta propuesta moral. Y para eso yo voy a recomendar un libro que ahora les voy a mostrar, que es este de Timothy Duff, que es sobre las vidas paralelas. En la siguiente diapositiva les dejo la referencia, que es un libro fundamental que yo recomiendo como entrada a Plutarco, está en inglés, bueno, que es lo que les traje acá son dos citas para dar cuenta de que cuando uno habla del propósito moral hay que tener cierta consideración a que es levemente distinto a lo que nosotros pensaríamos por moral. Fíjense lo que dice Duff. Él dice, Plutarco sostiene a través de sus vidas paralelas que revela el carácter de sus protagonistas y de este modo mejora el carácter de sus lectores. Esto es lo que leemos recién. Debemos señalar, sin embargo, que el concepto de moralismo, al igual que su contenido, no es transcultural. Esto es clave para entenderlo. El griego antiguo no tiene ningún término equivalente a nuestros abstractos moralismo o moralidad. Los equivalentes más cercanos son términos relacionados con el carácter, como esos, que ya lo mencionamos previamente, o esique arete, que sería como carácter o virtud del carácter, pero no es estrictamente algo moral como en nuestros términos. Entonces, ¿qué otra cosa dice Duff respecto de esto? En el pensamiento griego, el carácter posee un elemento ético concebido en términos de lo correcto y lo incorrecto, de virtud y de vicio, en función de la conformidad o el apartamiento respecto de las normas morales
y eso se revelaba mediante las acciones. Ojo con esto, porque entonces acá hay mucho de exterioridad nuevamente, ¿sí? Es cómo el individuo actúa. Yo no tengo rasgos interiores de esa moralidad. Ojo con eso. Y la moral es siempre la norma externa. Sigo. Las concepciones antiguas del carácter estaban, por lo tanto, menos centradas en el mundo interior y privado del individuo y más en las acciones y en su evaluación. ¿Sí? Esto es lo que adelanté recién. ¿Sí? Ojo entonces con, no tenemos un estricto equivalente a lo que en la antigüedad es esos, que es este carácter que responde a reglas, normas, que son en principio más colectivas o públicas. Y bueno, acá está el libro, en el medio está el libro de Duff sobre las vidas paralelas, Exploring Virtual Vice, de Oxford del año 99. Yo lo recomiendo para como entrar a las vidas paralelas. Después tienen a la derecha el libro de Beck, que es el companion de Plutarco, de Mark Beck, tiene varios articulitos, pero es muy accesible porque esos articulitos apuntan a temas determinados, entonces es una buena introducción. Y después dos libros dos trabajos de Bartman, uno es un artículo que es sobre los métodos de las biografías y otro que es el libro que es Las vidas de Plutarco, que insisto, son recomendaciones, habría muchísimo más, pero estos son bastante generales y accesibles. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en el tiempo que queda, ay no, estoy tocando algo que me, perdonen, casi tocó algo que dice abandonar la reunión porque se me abrió. Bueno, pregunta, aprovecho que hacemos la pausa, tenemos todavía 15 minutos, así que si alguien tiene alguna duda o pregunta, hacemos un parate acá. Así que si quieren comentar, mientras voy preparando el otro PPT, pero No, creo que no hay preguntas. Pero bueno, aprovecho para comentar dos cosas. En el chat, para los asistentes, les voy a compartir en un segundo el enlace de el formulario de Google para que pongan sus datos de la asistencia y les compartiré también el canal de YouTube donde pueden visualizar la primera sesión que tuvimos hace 8 días. Gracias. buenísimo, gracias, no, gracias a vos. Eh, Hay una pregunta, Marcelo. sí, Escúchame. Eh, óyeme, Sí, hola. Sí. Lo siento por mi español, hablo desde Brasil y portugués es más lengua más fácil para mí. Una pregunta, profesora. Muchas gracias por la clase, excelente, espléndida. Muchas gracias mismo. Eh, mi pregunta es acerca de la formación intelectual de Plutarco o de Suetonio en las próximas clases, claro. ¿Hay alguna noticia de influencia de Cicerón sobre ellos? La idea de historia ornata, magistra vita, la teoría de Cicerón acerca de la escrita de la historia, de la función moral. Me quedé curioso acerca de esto. Gracias. gracias, gracias bueno, por los saludos, por la pregunta. Eh, a ver, en principio no está explícitamente desarrollado eso como si fuera ciceroniano, si es la pregunta concreta, o sea, a nivel intertextual. Pero sí, las ideas esas van a aparecer, para el caso de Plutarco seguro, en función de más que nada la relación a través de Platón, pero no como claramente como si fuera la fuente Cicerón. Cualquiera de esas cuestiones así expresadas, no. Eh, Así que en principio, después en el caso de Suetonio, de nuevo, Suetonio tiene menos recorrido de pasajes programáticos, entonces estamos mucho más limitados, pero Suetonio se inscribe más que nada en la tradición historiográfica como más clásica y no tanto a partir de esa línea. De nuevo, no quiere decir que las
a ver, que esas mismas ideas no es que no estén, sino que no parecen en principio ser tomadas a partir de Cicerón. O sea, están porque están en la cultura romana, en la tradición literaria, pero no parece en principio, hasta donde por supuesto tengo noción. Por supuesto que no, si no me dediqué a estudiar específicamente ese tipo de relación intertextual o ese tipo de influencia intelectual, de modo que siempre te dejo ahí un gris, pero en principio, en función de las cosas que he armado del recorrido intelectual de ambos autores, así tan explícitamente no lo encuentro. Pero tomo la pregunta porque me pareció muy interesante, así que la voy a tomar también para revisarlo, porque tal vez ahora te estoy dando una respuesta en función de algo que no tenía pensado y te estoy respondiendo con lo que sí tengo trabajado, así que lo voy a tomar también para cuando nos veamos la próxima y a ver si hay algo que se me escapó y no y serviría para responderte. Así que te agradezco también porque me dejas esta inquietud. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Eh, no, a vos, a vos. Bueno, vamos a ver. Esperen que ustedes están viendo todo mi PPT. Bueno, a ver. Lo que espero entonces que estén viendo es una diapositiva en donde aparece Teseo, la estatua de Teseo, porque vamos a arrancar con esta biografía en los minutos que nos quedan. Y lo que yo voy a hacer lo siguiente, les cuento. Como les dije, yo me voy a tener un cachitín más en Teseo. Después las otras biografías las vamos a pasar más porque van a ver que esta nos va a servir para la reflexión metodológica. Entonces, yo voy a ir en orden respecto de cómo Plutarco va presentando los hechos. En general voy a ir poniendo qué capítulo de la biografía estoy mencionando. Les voy a poner algún título sobre, ya sea si está más aludido a lo biográfico o lo metodológico que me interesa a mí reflexionar. Eh, pero, ya les digo, ahora es simplemente, o sea, y ahora llegaremos hasta donde lleguemos. Tenemos ahora unos 10 minutitos. Entonces, primera cuestión de la biografía de Teseo. Plutarco va a partir dando cuenta de los orígenes de Teseo. Y esto es algo que ustedes en principio tienen que pensar en función de lo que dijimos antes sobre qué información tienen los biógrafos de eh, sus biografiados. Teseo es un personaje mítico, entonces con Teseo no va a haber ningún problema porque se va a poder recabar perfectamente sus orígenes que tiene como padre a Geo, como madre a Etra, y si uno sigue la línea de esta que les pongo acá, reconstruyendo su árbol genealógico, Egeo, de Geo llegamos antes a Pandión, Pandión a Cécrope y Erecteo. Esta es como la línea paterna de Teseo, y esto lo une con los orígenes más antiguos de el mundo ateniense. Así que ahora vamos a después a seguir, cuando veamos las otras biografías, vamos a ponderar cuánto sabe Plutarco o no de sus biografiados para la parte de los orígenes, porque en algunos casos no va a saber. De Teseo sabe, pero ¿qué sabe? Mito. Lo pone. Ven que cuando hablábamos de los gaps temporales, bueno, nada, acá su límite era la historia, tenía este conflicto con que esto es mítico, con que eso se dedica a los poetas, bueno, todo mítico lo usa. Eh, Teseo, por supuesto, es este tipo de personaje que no va a llegar a ser héroe a partir de lo que se denominaría una anagnórisis o un reconocimiento paterno, ¿no? Él es criado por su madre Etra y va a hacer un viaje iniciático en el que su padre le va a tener que dar reconocimiento. Y fíjense cómo expresa esto Plutarco, porque él primero dice, Etra mantenía oculto el verdadero origen de Teseo y existía el rumor, corrido por Piteo, de que era hijo de Poseidón. ¿Qué pasa acá? Esto después, cuando leamos la biografía de Rómulo, que es su paralela, va a estar más en evidencia, que es el hecho de que hay una naturaleza propia del héroe. Fíjense
la segunda frase. Cuando ya adolescente, junto con el vigor de su cuerpo, daba muestras de valentía y de un buen talante asegurado con su buen juicio e inteligencia, entonces Etra lo condujo hasta la roca y, tras revelarle la verdad sobre su origen, le ordenó sacar de debajo de esa roca los símbolos de su padre y navegar hacia Atenas. Entonces, esta idea está en la base de muchas construcciones míticas heroicas. Con los gemelos Rómulo y Remo pasa lo mismo. Ellos, obviamente, en origen no conocen su destino heroico, pero hay ya rasgos en su naturaleza, en su forma de ser, que ya desde jóvenes lo van mostrando, ese buen talante, ese vigor. No son iguales a los demás, eh, están por encima. Fíjense, aúnenlo con las reflexiones sobre la biografía y este carácter aristocrático de la biografía. Entonces, bueno, había esta serie de atributos que habían sido ocultados en esta roca. Ahí está la imagen, ¿no? de este cuadro. Yo solo marqué a los personajes principales. Entonces, Etra, una vez se lo indica, le revela su origen, entonces la meta de el héroe es justamente transformarse en héroe, ¿sí? Y esta idea de héroe iniciático, si nosotros pensamos que Teseo es el llamado fundador de Atenas, es fundamental para la construcción de lo que podemos llamar la memoria colectiva de estas ciudades, porque justamente esto es un héroe que, si bien nace, se hace, son las dos cosas, porque él en origen o sea, tiene un pasado, un origen glorioso, refrendado, ¿no? Por su nacimiento. Pero dado que eso se lo ocultó en su niñez, él se tiene que ganar ese pasaje de héroe. ¿Y cómo lo hace? La propia biografía lo dice. Yo en algunos casos van a ver que voy a citar mucho texto y no quiero aburrirlo y hacerlo pesado, así que hay cosas que voy a ir parafraseando. Nos vamos a perder de la lectura de algunos pasajes, pero no quiero hacerlos para ustedes tan densos. Lo que va a decir Plutarco es que Teseo va a lograr eso a través del enfrentamiento con distintos monstruos que son, ¿qué cosa? Los monstruos en esta biografía. Van a ser la representación de la fuerza física o de la violencia, que es la hubris, del salvajismo, de la crueldad, del abuso, en el sentido de que son monstruos crueles, excesivos, son monstruos que están en contra de la justicia, en contra de la equidad, en contra de la humanidad. Entonces, y que son destructivos. Entonces, cuando Teseo lleve adelante todas estas luchas contra todos estos monstruos de los que ahora va a hablar Plutarco, yo ahora lo voy a desglosar, pero lo estoy adelantando ahora, él va a salir victorioso, entonces ahí es como se va a transformar en un héroe civilizador. Y la civilización no es solo el concepto asociado con la ciudadanía, porque después, bueno, esto es lo que lo va a transformar en merecedor de ser el el fundador de Atenas, sino también va a encarnar todos los valores contrarios a todo esto, contrarios a la crueldad, contrarios al abuso, a la destrucción, al salvajismo, etcétera, etcétera. Y entonces, acá hay algo que también para la clave de la biografía, de la lectura de la biografía, perdón, es interesante, que es la emulación de Heracles, porque nosotros ya vimos cómo Plutarco concibe a su propia obra como una emulación, muestra modelos para que las personas los emulen, y acá Teseo va a hacer lo mismo con Heracles, porque dice Plutarco algo así como, por ahí no lo quiero leer para no aburrirlos tanto, que no sea tan pesado, pero dice que le quemaba la fama que tenía, la virtud que tenía Heracles. Tenía admiración Teseo de la virtud de Heracles y soñaba de noche, de día, estaba obsesionado con esa virtud de Heracles. Y lo que voy a mencionar acá es algo que ya voy a ir sugiriendo, que si ustedes leen la biografía, espero que también lo aprecien, que es que va a empezar a haber una tensión entre el elogio a Teseo y la marcación, la insinuación de a poco, que a veces ya deja de ser insinuación y es bastante evidente, de algunos elementos negativos. Porque acá no habla solo, zelos es el término ahí en griego, zelos ahí abajo, que es el celo por emular a alguien, ¿no? Pero acá esta idea de que le quema en secreto, de que está noche y día, es como una especie de obsesión que tiene Teseo con Heracles, que no parece un sentimiento muy noble en principio, ¿sí? Entonces, acá parece bastante sugerido, pero después vamos a ver cómo esta figura heroica deja de ser
tan heroica y modélica y se va como transformando en otra cosa. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque acá eh, voy a dejar planteada esta clave de lectura también, o sea, primero lo de la emulación, que es lo mismo que plantea Plutarco para su propia obra, pero después el hecho de que Teseo es construido en la tradición literaria que Plutarco recoge como el héroe civilizador jonio, opuesto a Heracles Dorio, ¿sí? Y eso es una construcción literaria, pero también la vamos a ver en otras fuentes antiguas, por ejemplo, las vasijas. Yo la semana que viene que lo veamos se las voy a traer. Entre el siglo sexto y el siglo quinto. Esta idea del Teseo como fundador de Atenas, como émulo de Heracles, como haciéndole competencia rival de Heracles, va a empezar a surgir hacia el siglo quinto. ¿Por qué? Porque Atenas necesita un líder que reúna, que la reúna, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Atenas eso le va a permitir para el siglo quinto afianzarse como líder, como, como ciudad líder, como líder de que, bueno, en principio del pueblo jonio, y eso es a instancias ahí, fíjense ahí nomás, después, un poquitito después en el tiempo, vamos a tener la rivalidad Esparta-Atenas, ¿no? Entonces, hay una idea acá que quiero dejarles planteadas, que es que Plutarco lo que va a hacer es recobrar una tradición que surge en el siglo quinto. Y esto nos habla de las fuentes que usó Plutarco y de que entonces, por más que él tenga muchas lecturas que son imperiales, como decíamos, porque eso también lo vamos a ver al final, va a aparecer también un Teseo igual a Adriano, pero esta tradición, la de Teseo opuesto a Heracles, es creada en el siglo quinto y Plutarco se hace eco de eso. Y les dejo planteado, prometo que con esto termino, el mapa. ¿Por qué este mapa? Porque, a ver, Teseo en su niñez crece en Tresén, apartado de su padre, y lo que va a hacer es, va a hacer su viaje iniciático de Tresén a Atenas. Acá les pongo en el mapa esa zona del Golfo Sarónico, porque todo lo que va a empezar a describir Plutarco en la primera parte de la biografía, que es sumamente entretenida y es episódica, es ese viaje. Pero ¿qué pasa? Plutarco lo dice abiertamente. Teseo no va a hacer el viaje de recto, él se podría haber tomado un barquito y se iba derecho a Atenas. No lo hace, va por tierra, hace esto, hace eso, bordeando todo el Golfo. Y eso es lo que lo construye en héroe en términos de Plutarco, porque por mucha naturaleza heroica que tenga, él lo que tiene que hacer es transformarse en héroe, que si quieren, ahí en el texto de Baquilides también esto se retoma. Entonces, se va a ir, esto lo vemos la clase que viene en detalle, pero todos esos monstruos con los que él se va a enfrentar es uno en cada ciudad, punto ahí de construcción heroica alrededor del Golfo. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima clase y cómo lo construye Plutarco. Así que bueno, dejo de compartir, son las 7 en punto. Así que bueno, les agradezco. No sé, supongo que ahora muchas dudas no hay porque apenas esbocé el tema. Si alguien tiene una duda, obviamente la dice. Y si no, como siempre, está mi mail a disposición. Y bueno, recuerden que en el link que les dejé, que es en el sitio web del curso, tienen las biografías. Yo les dejé las traducciones de la editorial Gredos, están disponibles. Ahí está, ya tengo medio pomada, pero bueno, yo les dejé las traducciones de Gredos, que muchas veces son las que yo uso para no darles las mías, que por ahí son, como les digo, a veces no muy lindas literariamente, uso estas de Gredos, que también si ustedes leen de acá les sirve para seguir lo que yo estoy también citando. Y bueno, y la bibliografía en general también la tienen. Así que la idea sería que si quieren, mi recomendación sería por ahí que para la próxima, si quieren leer la biografía de Teseo, eh, con la de Solón, que no son largas, por ahí lo pueden hacer como para que, como les dije, son aquellas en las que más me voy a detener, nos puede venir bien para que si surgen preguntas o comentarios que ustedes también las tengan leídos. Así que esa es como mi sugerencia, mi tarea que les dejaría, la lectura de estas biografías. Así que bueno, de mi parte ya está, me callo y nos veríamos entonces el martes que viene. Gracias, Analia, y a todos los asistentes. Nos veríamos dentro de 8 días. Y bueno, en cuanto tengamos el video convertido, lo compartimos en el canal del enlace que les pasé. Muchas gracias.
Nos vemos Gracias a dentro vos. de 8 días. Bueno, profe, muchas gracias. La verdad que muy claro todo. Me encantó la Gracias, clase. gracias, Tomás, Hasta gracias. luego, muchas gracias. Hasta luego.